Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. En este video vamos a continuar estudiando la carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios, puntualmente el capítulo 6, donde San Ignacio aplica a los herejes de su tiempo algunas de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio acerca del reino de los cielos, explicándola allí en Mateo capítulo 13 por medio de parábolas. Bueno, San Ignacio aplica estas parábolas a los falsos maestros que habían en la iglesia de los primeros siglos. Por lo tanto, entonces, él está explicando y aplicando esas enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar este tema luego de la introducción del video. Antes de comenzar propiamente dicho con el estudio, quiero dar un anuncio que me ha llegado hace unos minutos atrás. Me ha comentado nuestro hermano José del canal Panagia TV, un apologista católica, que su canal de YouTube ha tenido que ser cerrado por YouTube porque se lo hackearon, le ingresaron a la cuenta por medio de la técnica llamada como phishing y bueno, empezaron a cambiar el contenido del canal, a subir contenido indebido. No tengo detalles sobre el tema, pero lo cierto es que su cuenta se encuentra suspendida y está tratando de recuperarla. Y me ha mandado un WhatsApp hace unos minutos atrás pidiéndome que dé difusión de este tema y que les diga que él momentáneamente va a estar subiendo contenido a un canal que se llama Apologética Teotocos, y le voy a dejar acá en la descripción del video el link al canal de él hasta que él pueda eventualmente recuperar su canal original. Así que por favor vayan y suscríbanse al canal para darle apoyo a nuestro hermano José. Yo les voy a dejar aquí, bueno, en algunos de estos lugares les dejo la captura de pantalla del video que hicimos con José en nuestro canal, para que ustedes puedan identificar quién es el apologista de quien estamos hablando. Y ahora sí, entonces comenzamos con la lectura del capítulo 6 de Efesios, carta de San Ignacio, para poder comenzar las consideraciones apologéticas que hemos prometido. Dice así: y cuanto uno ve más callado a su obispo, mayor reverencia ha de tributársele, porque a todo el que envía el padre de familias a su propia administración, no de otra manera hemos de recibirle que al mismo que le envía. Luego, cosa evidente es que hemos de mirar al obispo como al mismo Señor. Ahora bien, por lo que a vosotros toca, Onésimo levanta al cielo con sus alabanzas vuestra disciplina en Dios, y me cuenta cómo todos vivís conforme a la verdad, y que entre vosotros no anida herejía alguna. Es más, puesto caso que Jesucristo os habla en verdad, a nadie más tenéis interés en escuchar. Como hemos dicho en otras ocasiones, no haremos un análisis versículo por versículo, palabra por palabra, sino ciertas consideraciones sobre algunas porciones o frases de este capítulo. Primero dice, porque a todo el que envía el padre de familias a su propia administración. San Ignacio está viendo a la iglesia como la familia de Dios, referencia que ya ha utilizado San Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. San Ignacio está utilizando esa referencia de la iglesia como la familia de Dios y está colocando a los obispos de la iglesia como aquellos enviados por Dios a la administración de la iglesia de Dios. Esto también es enseñanza del apóstol Pablo, donde él se reconoce administrador de los misterios de Dios, que en las versiones católicas de los primeros siglos esto se traducía como administradores de los sacramentos de Dios, porque la palabra misterio, que los protestantes traducen como misterio, en latín se traducía como sacramento, porque justamente los sacramentos son algunos de los misterios de Dios. Entonces tenemos este escenario. El Padre utiliza a los obispos como enviados para administrar su familia. Entonces la conclusión de San Ignacio es: no de otra manera hemos de recibir al enviado, es decir, al obispo, como al mismo que le envía, porque el obispo habla en el nombre del que envía, esto es, el Padre.
Luego concluye San Ignacio y dice: cosa evidente es que hemos de mirar, de considerar al obispo como al Señor mismo. Esto no significa que le debamos dar adoración al obispo ni esa contemplación que uno le debe a Jesucristo, sino más bien considerar la autoridad del obispo como si fuera la autoridad de Cristo mismo, de manera tal que quien se rebelaba contra la doctrina católica que le enseñaba el obispo, se estaba rebelando contra aquel a quien que le había enviado a ese obispo. Y esto es un poco lo que viene a enseñar San Ignacio, y vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. En primer lugar, vamos a hacer referencia a un video que les voy a dejar acá, el link al video sobre la serie de la Didache. Recuerdan que hemos hecho toda una serie de estudios sobre la Didache, así como estamos haciendo ahora un estudio sobre las cartas de San Ignacio. Hemos hecho un estudio del año pasado y parte de este año sobre la Didache, una de las primeras cartas que es incluso anterior a muchos de los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, uno de esos videos toca sobre el tema de la autoridad de los obispos, así que les remito, como dije, al video para que puedan ver una explicación más en profundidad acerca de la autoridad en la Iglesia Católica. Luego, para un protestante, la única autoridad reside en los apóstoles. Ellos dicen: no, yo solamente le hago caso a los apóstoles porque tengo el Testamento y fuera del Nuevo Testamento no tengo ninguna otra autoridad. Que básicamente eso es, en esencia, el concepto de sola escritura. O sea, yo me limito a lo que tenemos en la Biblia, sea del Antiguo con el Nuevo Testamento, y ahí paro de contar, no tengo otra autoridad. Vamos a mencionar simplemente a vuelo de pájaro que probablemente la tercera o cuarta parte del Nuevo Testamento no fue escrita por apóstoles, fue escrita por discípulos apostólicos, es decir, por padres de la iglesia. Voy a mencionar a dos de los más reconocidos: San Marcos y San Lucas, uno discípulo de San Pedro y otro discípulo de San Pablo. Si ellos escribieron los dos evangelios y el libro de los Hechos, y hay otros escritos del Nuevo Testamento que se tiene por seguro que no fueron escritos por apóstoles, y hay otros escritos más del Nuevo Testamento de que incluso están en duda de si fueron escritos por los apóstoles, porque como dijimos, entre la cuarta y la tercera parte del Nuevo Testamento no ha sido escrita por apóstoles, y sin embargo llevan la autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia creía en la sucesión apostólica, la iglesia creía que la autoridad que tenían los apóstoles la tenían los delegados apostólicos, es decir, los padres apostólicos o discípulos apostólicos. Entonces, para un protestante hay una diferencia importante en la cosmovisión respecto de la autoridad que tiene la Iglesia Católica. Para un protestante, la autoridad reside en los apóstoles y no en los padres de la Iglesia, con lo cual ya tiene un problema importante para interpretar y aceptar la autoridad de estos escritos de los padres apostólicos que no fueron escritos por apóstoles propiamente dicho. Sin embargo, los aceptan porque no son coherentes con su propia teología, como en muchas otras cosas. Yo he escuchado de pastores de iglesia decirme en mi propia cara, o sea, lo estoy diciendo como testigo de primera mano, que cuando yo les intentaba explicar que los padres de la iglesia eran católicos y que enseñaban las doctrinas católicas y no las doctrinas de los protestantes, ellos me decían, esta persona me decía: pero para mí los padres de la iglesia son simplemente historia. Entonces, como historia los leo y ahí queda, como quien lee el libro, no sé, El Principito, como quien lee el libro, no sé, un libro de una novela o de ciencia ficción, lo leo, me gustó y listo, es historia. Me quedo con el 0,005% de lo que dijo ese libro, me lo guardo como para decir lo leí, ya está. Ahora es uno más de los libros de mi biblioteca que leí, pero no pasa de ahí, no es autoridad para mí, porque para mí autoridad es la Biblia solamente. Eso es lo que enseña en general la mayoría de los protestantes. Después siempre están las excepciones y los que se quejan de que decimos acá que metemos a todos los protestantes en la misma bolsa. Bueno, la mayoría piensa eso y hay siempre grupos denominacionales que no piensan igual. Pero como les aplican este apelativo de son simplemente historia, entonces ellos los clasifican de esa manera para no tener necesidad de escucharlos y mucho menos someterse a su enseñanza, porque los padres apostólicos son todavía más explícitos que los apóstoles en algunas de las enseñanzas que defiende la Iglesia Católica.
Según ellos, entonces, los padres apostólicos no son palabra de Dios. Y esto es un error. Es un error porque, como dijimos, el Nuevo Testamento está escrito, tercera o cuarta parte del Nuevo Testamento, por personas que no son apóstoles, y que sin embargo escribieron palabra de Dios. En segundo lugar, porque si bien no vamos a decir que los padres de la iglesia sean palabra de Dios inspirada, aquí lo que San Ignacio nos está diciendo es que debemos mirar y por tanto escuchar al obispo como si fuera el mismo Señor Jesucristo quien nos está hablando, como si fuera el mismo Padre quien nos está hablando, porque justamente los obispos nos hablan la doctrina de Dios. Entonces, si bien en ese sentido no ponemos a los escritos de la Biblia a la misma altura que los escritos de los padres de la Iglesia, sí, definitivamente el testimonio de los padres de la Iglesia es valiosísimo, no solamente porque confirma la interpretación que tiene la Iglesia Católica acerca de ciertos pasajes de la Biblia, sino porque además la explicita, la amplía, la lleva a niveles teológicos que tal vez en el siglo I no eran comunes, o sí, a lo mejor en algunos lugares era reconocido ese nivel de profundidad teológica, pero no quedó registrado, como tantas otras cosas, no quedó registrado en las cartas del Nuevo Testamento. Simplemente pongo un ejemplo en donde dice el Nuevo Testamento que Jesús fue célibe. Y justamente los gnósticos contemporáneos se toman de esa omisión, entre comillas, del Nuevo Testamento para decir que Jesucristo no fue célibe, pero para omitir la información de que Jesucristo fuera célibe, para decir que Jesucristo se casó con María Magdalena. Entonces, llevando al extremo este tema de la sola escritura, pueden hacerle a la escritura decir un montón de cosas que sean contrarias a las enseñanzas de los apóstoles a sus discípulos. Tengamos cuidado con esto, con aquellos que menosprecian a los padres de la iglesia diciendo que son simplemente historia. No importa si están dentro o fuera de la iglesia católica. Si alguien menosprecia la enseñanza de los padres de la iglesia, se está apartando de la enseñanza apostólica. Dicen los protestantes, no es necesario escuchar a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, porque no son palabra de Dios. Ahora, yo les hago este planteo entonces a los protestantes. Si no puedes escuchar a un discípulo apostólico porque supuestamente no es palabra de Dios inspirada, ¿por qué tendría que escuchar yo a un pastor protestante? Si tampoco es palabra de Dios inspirada. Con la diferencia de que este pastor protestante no se educó a los pies de los apóstoles ni fue copartícipe de los sufrimientos y padecimientos en los viajes misioneros de los mismos apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Si no puedo escuchar simplemente a un padre de la iglesia en su enseñanza, si un protestante me enseña a menospreciar a los pastores de la iglesia del periodo apostólico, ¿por qué debería apreciar yo la doctrina de un pastor protestante? ¿Por qué debería apreciar la enseñanza de un obispo católico? Si total son todos historia, lo único que cuenta es la palabra inspirada de Dios. Porque esa es la forma más pura y extremista, si se quiere, de interpretar el sentido de sola escritura. Solo la escritura, es decir, nada de la autoridad de la iglesia, solo la escritura. Entonces, nada de la autoridad del pastor de un culto bautista, nada de la autoridad del pastor luterano, nada de la autoridad del pastor pentecostal, nada de la autoridad no solamente de la iglesia católica, nada de la autoridad de ningún pastor, de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Entonces cada uno congréguese donde quiera, hágase una iglesia de un solo miembro si quiere, porque no va a tardar ni 10 días en aparecer un desacuerdo. Entonces dos personas, como no están de acuerdo, se van a tener que separar para fundar nuevamente dos cultos con 5 miembros cada uno. Y eso es exactamente lo que pasa en los cultos protestantes. Porque cuando yo estoy de acuerdo con un pastor en lo que enseña, está todo bien. Pero con el principio de sola escritura, cuando no estoy de acuerdo con lo que enseña el pastor, me siento en libertad de agarrar, cerrar, dar un portazo en la puerta, arrastrar a 4, 5, 10, 15, 20 personas, 50 personas, generar una división y armar un culto nuevo con una nueva denominación y empezar a hablar pestes de la denominación de la que acabamos de irnos. Literalmente eso es lo que pasa en los cultos protestantes, porque justamente para ellos la autoridad no la tiene el pastor, la tiene uno mismo. Cada uno es papa para sí mismo. No importa, total, el pastor es historia,
el presbítero, el sacerdote católico es historia, el obispo católico es historia, San Ignacio es historia, San Agustín es historia, son todos historia, lo único que importa es los apóstoles. No, eso es un acto de soberbia en donde el único que importa eres tú. Los hermanos y los que estudian más y saben más que uno, no importa, yo no tengo un oído dócil para escuchar las enseñanzas de los otros, porque yo, como soy papa para mí mismo, yo me creo autosuficiente y entonces establezco mi propio cuerpo de doctrina. Eso es lo que han hecho los protestantes por siglos, y fue lo que yo me di cuenta, y entre otras tantas cosas, cuando yo me doy cuenta al estudiar los padres de la iglesia que esa no era la doctrina apostólica, es que al estudiar la doctrina apostólica me doy cuenta que eran católicos, y decidí salirme de los protestantes y hacerme católico, a pesar de que la iglesia católica tiene personajes que están haciendo cosas indebidas, pero también hay santos que están haciendo todo conforme a la regla de Dios. ¿Y qué dice además San Ignacio en todo esto? Que quien desecha a los discípulos de los apóstoles está desechando a los mismos apóstoles y por tanto desechando a Cristo, quien ha enviado a los apóstoles, y por tanto desechando también al mismo Padre que envió a Cristo, a los apóstoles y a los discípulos apostólicos. Esto es lo que enseña el Señor Jesucristo en Lucas 10:16. Dice así: quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, y quien a mí desprecia, desprecia al que me ha enviado. Claramente está la sucesión de envíos, que es la que está mencionando aquí San Ignacio. Porque San Ignacio, recordemos cómo empezó su escrito, él dice: porque a todo el que envía el padre de familias a su propia administración. Y esto lo está diciendo en el contexto de los enviados contemporáneos de San Ignacio, es decir, no a los apóstoles, que ya habían muerto todos. Ni siquiera el apóstol San Juan estaba vivo, que había muerto una década atrás. Entonces, ¿de qué enviados del Padre está hablando? ¿De qué? ¿Y qué significa enviado? Apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y por eso se habla de la sucesión apostólica, aunque ciertamente aquellos 12 grandes apóstoles fueron tenidos en un peldaño especial, diferente, distinto. El concepto del enviado o el apostolado siguió vigente como sigue vigente hoy en la Iglesia Católica. Aquellos que son enviados por la misma sucesión de un apóstol hacia el siguiente sucesor apostólico. Dice: a todo el que el Padre envía a su familia, a todo aquel que el Padre apostola hacia su familia. Cristo es el apóstol supremo, los apóstoles son los 12 apóstoles, pero luego tienen los apóstoles sus sucesores, que se multiplicaron a razón de varios sucesores por cada uno de los apóstoles. Y estos nuevos apóstoles, claramente distintos y distinguidos respecto de los 12 grandes apóstoles, son también enviados de Dios, y por tanto recae sobre sus hombros la autoridad de la palabra de Dios. Y es en este sentido que quien desecha a la autoridad de un obispo católico, a la palabra y a la doctrina enseñada por un obispo católico, está desechando al mismísimo Padre que le ha enviado. De manera tal que no se pueden llamar enviados de Dios aquellos que están fuera de la iglesia de Dios. No se pueden llamar ungidos por Dios aquellos quienes están en contra de los ungidos de Dios, que son los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Y siempre aparece, ¿no? Y que los pecados de tal católico, y que los pecados de tal papa, y los pecados de tal obispo, y los abusos de tal sacerdote. Permítame enseñarle a los protestantes lo que hizo David cuando el mismo Saúl le perseguía. David sabía que Saúl era el ungido de Dios. Y aún en los actos incorrectos de Saúl, David dijo: yo no voy a tocar al ungido de Dios. Se hará cargo Dios de juzgarlo. De manera tal que en la iglesia hay buenos y malos sacerdotes, ha habido buenos y malos papas, y todos fueron ungidos por Dios.
pero su conducta no determina ni anula el hecho de que hayan sido ungidos por Dios y por tanto se les debe respeto. Y fue efectivamente Dios el que se encargó de corregir la situación de David, porque David encomendó su causa a Dios. Y así pasa en la Iglesia Católica. ¿Por qué no nos vamos de la Iglesia Católica? ¿Por qué no nos podemos ir de la Iglesia Católica? Porque acá no se trata de buscar al sacerdote o al obispo que sea más carismático, o al que sea más amigo, o al que esté más de acuerdo con sus ideas, y cuando no estoy de acuerdo con sus ideas, entonces voy y me busco un altar diferente, me busco un sacerdote diferente de otra iglesia, de otra denominación, fuera de la Iglesia de Cristo. Acá no se trata de hacer eso. Acá no se trata de hacer eso. Porque los administradores de Dios pueden ser buenos o malos. Recordemos las la parábola de los talentos, que el Señor tuvo varios administradores. Algunos fueron muy buenos, de hecho la mayoría de los administradores en la parábola fueron buenos, y hubo un administrador que fue malo y que el Señor le quitó su recompensa, y no solamente su recompensa, sino que lo mandó al lugar del llanto, al lugar del lloro, del crujir de dientes. Entonces es el Señor quien se encarga de juzgar a sus administradores. Pero mientras tanto es nuestra responsabilidad que si este administrador, este obispo, este sacerdote de la Iglesia Católica nos está predicando la palabra de Dios, debemos escucharle como si fuera el Señor mismo. Porque si le despreciamos, estamos despreciando al que le envió. Y estamos cometiendo tal vez un pecado tan o más grave que el pecado del cual podríamos estar acusando al sacerdote o al obispo. Y no digan que esto que voy a decirle no es bíblico, porque la Biblia misma dice que la rebeldía es como el pecado de idolatría. Y justamente los protestantes que tanto acusan a la Iglesia Católica de que idolatría acá, idolatría allá, la Biblia dice que el pecado de rebeldía es tan grave como la idolatría. De manera que por el hecho de rebelarse contra la Iglesia Católica para fundar altares nuevos, profanos y ajenos al altar de la Iglesia Católica, ya de por sí se constituyen en rebeldes, como hemos mostrado en el video anterior. Le dejo aquí la captura y aquí la miniatura. Se constituyen en rebeldes y soberbios, sino que además cometen pecados de la misma gravedad que la idolatría que tanto denuncian en la Iglesia Católica. Dice algo más también San Ignacio: todos vivís conforme a la verdad. Todos vivís conforme a la verdad. No vamos a decir que no hubiera nadie en la iglesia primitiva que estuviera viviendo. O sea, no vamos a decir que nunca hubiera algún católico en la iglesia primitiva que no estuviera viviendo conforme a la verdad. Lo cierto es que la iglesia de Éfeso, que era una iglesia a la que Cristo en Apocalipsis capítulo 2 le había mandado una carta por medio de su obispo, y en esas cartas les alababa por ciertas cosas, pero les reprendía porque no amaban a Jesucristo con toda la intensidad que Jesucristo demandaba. Parece que la iglesia recibió el mensaje, se arrepintieron, al punto tal de que ahora, una década después de la carta de San Juan, de la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso por mano del apóstol San Juan, entregada al obispo de Éfeso, una década después aproximadamente de esa carta, la iglesia ya se encuentra encaminada, se arrepintieron y comenzaron a amar a Cristo como Cristo lo demandaba. De manera que San Ignacio, al hablar de esta iglesia, dice: todos viven conforme a la verdad. Y vamos a decir que al menos en esa iglesia, que por cierto era católica porque estaba en comunión con San Ignacio, y San Ignacio se proclama en sus epístolas católico, en esta iglesia no había nada semejante a la corrupción que denuncian los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos los antitrinitarios. ¿Por qué? Porque ellos, para justificar su antitrinitarismo, agarran y dicen que la iglesia se corrompió después de la muerte del último apóstol. Y no es así. No es así. Había iglesias que se mantenían puras tanto en la doctrina como en la conducta. Sigue también San Ignacio diciendo, y voy a leer el contexto: ahora bien, por lo que a vosotros toca,
Onésimo levanta al cielo con sus alabanzas vuestra disciplina en Dios y me cuenta cómo todos viven conforme a la verdad y que entre vosotros no anida herejía alguna. Y aquí es donde enlazamos con lo que hemos puesto como título de el video, es decir, la relación que hay entre la predicación de San Ignacio de Antioquía y la predicación del Señor Jesucristo en las parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13, que no vamos a agotar el tema el día de hoy, sino que lo vamos a continuar en el próximo video. Aquí dice, entre vosotros no anida ninguna herejía. Podríamos decir que Onésimo, obispo de la iglesia en Éfeso, había sido como una especie de martillo para los herejes. Los exterminaba, los expulsaba, los detectaba, como bien dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2:2, escribiéndole a esta misma iglesia de Éfeso a la que le está escribiendo San Ignacio. Dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu constancia. Conozco que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos. Quiero hacer una pequeña nota apologética. Apocalipsis 2:2 se escribe estando en vida solamente uno de los apóstoles, y esto bajo el supuesto de que el autor de Apocalipsis es el apóstol San Juan, cosa que no era creído de forma universal en la iglesia primitiva, sino que algunos pensaban que era un obispo, un sacerdote de Éfeso que se llamaba Juan, y otros pensaban que era el mismo apóstol San Juan. La iglesia cree al día de hoy que es un escrito del apóstol San Juan, pero tanto unos como otros entendían lo siguiente: para los días en los que se escribió el libro de Apocalipsis, solo uno de los apóstoles estaba vivo, y es el apóstol San Juan. Y aquí está hablando de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿A quiénes se está refiriendo con estos que se dicen ser apóstoles pero no son? Porque no se podría referir a alguno de los otros 11 apóstoles que estaban muertos, porque justamente estaban muertos. Si yo hoy me presento y le digo, hermanos, yo soy el apóstol San Juan, por favor, déjenme predicar. Hermanos, yo soy el apóstol San Pablo o San Pedro. Se me van a reír en la cara porque esos apóstoles están muertos. Yo no puedo hacerme pasar por un muerto para tratar de convencer a la iglesia de que estaban muertos. Bueno, estas personas trataban de hacerse pasar, pero no por los apóstoles originales, sino se trataban de hacer pasar por sucesores de los apóstoles. Porque claramente si intentaran hacerse pasar por los apóstoles, muy rápidamente les detectarían como falsos. Y si bien acá les hacen, los detectan como falsos, no es porque se hicieran pasar por los apóstoles originales, porque sería muy ingenuo de parte de estos falsos maestros ese argumento. Y más yendo a una iglesia donde estaban los sucesores apostólicos. Claramente no le puedes decir a San Ignacio, a Onésimo, yo soy Pablo, porque te van a decir ni te pareces a Pablo. Pablo era bajito, pelado, y vos sos alto, barbudo, fortachón. O sea, salí de acá. Claramente esta carta de Jesucristo a la iglesia de Éfeso no está denunciando a falsos maestros que se estuvieron haciendo pasar por apóstoles de las 12. Está denunciando a falsos discípulos de los apóstoles. Está denunciando a falsos enviados. ¿Recuerdan lo que hemos dicho de San Ignacio? Aquellos enviados por Dios a la administración de su familia. Bueno, había verdaderos enviados y había falsos enviados. Y aquí San Ignacio en su carta está hablando de lo mismo que dice Jesucristo en su carta a la iglesia de Éfeso. San Ignacio dice, ustedes han expulsado a los herejes. Entre ustedes no hay un nido de herejes. Ya vamos a hablar un poco sobre esto. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le dice, alaba a la iglesia de Éfeso, porque dice, porque ustedes han hallado a estos falsos enviados y los han hallado mentirosos. De ahí la importancia de la sucesión apostólica, porque en la sucesión apostólica estaba la autoridad, no en la Biblia sola, sino en la Biblia interpretada por los sucesores apostólicos.
si había dos sacerdotes u obispos, que los había, en los primeros siglos los había, dos sacerdotes que contendían por alguna posición teológica, estaba el que era sucesor de los apóstoles y el que no tenía la sucesión apostólica, uno que se había levantado diciendo ser sucesor de los apóstoles. ¿Y qué pasaba? ¿A quién seguía la iglesia? ¿Al que tenía la mejor explicación bíblica? No, al que demostraba tener la sucesión apostólica, porque así funcionaban las cosas en la iglesia en los días de los apóstoles. Y es, por tanto, la doctrina bíblica y la doctrina que tiene la iglesia católica hoy. Ahora bien, hay dos doctrinas de los protestantes que son contrarias a lo que enseña este pasaje de San Ignacio que estamos considerando y el pasaje de Apocalipsis capítulo 2 verso 2. Enseñan lo siguiente los protestantes: los predicadores de Cristo, aun cuando estén fuera de la iglesia católica, son agradables a Dios porque están predicando, entre comillas, la verdad. Eso enseñan ellos. Eso es el principio de la iglesia invisible, de lo cual también he hecho un video aclarando esa historia. Los dejo acá con el link y la miniatura. Ellos dicen, si predicas a Cristo, entonces estás predicando a Cristo, listo, con eso ya sos agradable a Dios. No importan los detalles de la doctrina, y detalles significa el resto. O sea, el Cristo predicado es Cristo murió por tus pecados, y eso es lo único que tienen en común, porque después no se pueden poner de acuerdo en absolutamente nada más entre los protestantes. Pero bueno, esa doctrina es predicada por los protestantes. Y después, no importa lo que creas de las doctrinas de la iglesia particular en donde estés, porque lo importante es que creas que Cristo murió por tus pecados. Y ese es el evangelio simplista, el reduccionismo teológico que tienen los protestantes para justificar que es en lo único que nos podemos poner de acuerdo con los protestantes entre nosotros, porque entre lo demás, nada más que eso. Nada más que eso. Pero estos pasajes de San Ignacio y del Señor Jesucristo contradicen esto. Porque dice, estos falsos maestros que dicen ser apóstoles y están predicando una doctrina diferente, los has hallado mentirosos. No se pueden predicar mentiras en la iglesia. No puede decirse que la salvación se pierde y decirse que la salvación no se pierde y los dos decir que están enseñando la verdad. Uno de los dos es un mentiroso, consciente o inconsciente. Pero está mintiendo, está faltando a la verdad. No se puede decir Cristo va a venir por una única vez a juzgar y decir, como dicen los protestantes, Cristo va a venir primero de forma invisible a resucitar y después de forma visible a juzgar. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está faltando a la verdad. Entonces Jesucristo dice, no, el que no predica la doctrina de aquellos que, como la que yo envié por medio de mis apóstoles, está predicando una mentira y está bien que los hayas hallado mentirosos, le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, está bien, los has hallado mentirosos, está bien que los hayas expulsado. San Ignacio reconoce eso y dice que Onésimo había sido un martillo para los herejes porque los había expulsado y que no había en la iglesia de Éfeso ninguna herejía, que no era el caso de otras iglesias, como vamos a ver en este mismo mensaje o en el siguiente. Y ahora, como dijimos, la relación que hay entre lo que enseña San Ignacio y las parábolas de Mateo capítulo 13, por lo menos una de ellas. ¿Qué significa que ninguna herejía anide entre ellos? ¿Qué es anidar? Comencemos por explicar eso. ¿Qué es anidar? Bueno, anidar es hacer un nido. ¿Y quiénes hacen nido? Las aves. ¿Y dónde hacen nidos las aves? Bueno, salvo algunas excepciones que hacen nidos ahí en los rincones de alguna casa, como por ejemplo podría ser el hornero o algún otro pájaro que no sé si existirá en otros lugares del mundo, pero acá en Argentina el hornero es un pájaro, es un animal, un pájaro frecuente que hace su casa como si fuera un iglú pero de barro. Y la hace a veces en los árboles, a veces en los postes de luz, a veces en los techos o las cornisas de las casas. Pero en general, lo normal es que un pájaro haga su nido en el árbol. ¿Y qué enseñanza dio el Señor Jesucristo acerca de las aves que hacen nidos en las ramas de los árboles? Muy bien, nos vamos a dirigir a Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dice así
la Biblia por boca del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo les propuso otra parábola. Y digo otra, vamos a ver que es importante las parábolas anteriores. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Y aquí está la enseñanza de San Ignacio, explicando y aplicando las enseñanzas de Mateo capítulo 13. Porque todas o casi todas las enseñanzas de Mateo capítulo 13 son en relación a la iglesia y los herejes que habrían de atacarla. Por eso es que aplicamos en tantas ocasiones en este canal las parábolas de Mateo capítulo 13 como aplicables a los protestantes, a los herejes del día de hoy. No nos gusta que digan las cosas que dicen. Para nosotros sería mucho más simple tenderles la mano y decir: está todo bien, llámate cristiano, yo me llamo cristiano, vos seguís tu doctrina, yo sigo la mía, seamos amigos, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Porque la doctrina corrupta de los protestantes, la doctrina que se ha apartado de la doctrina apostólica de los protestantes, es una doctrina que tiende a corromper y está corrompiendo la doctrina de muchos sacerdotes y obispos afectados por la herejía modernista. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para también agregar un par de notas apologéticas de valor respecto de este pasaje de Mateo capítulo 13. Porque los protestantes dicen que la religión oficial siempre ha sido la que persigue, siempre ha sido la mala, no se puede tener una religión oficial porque la religión oficial es contraria siempre de per se a Cristo, porque la iglesia de Cristo siempre tiene que ser chiquita, perseguida, anónima, un grupito, Esa es la excusa que tienen muchas de las sectas chiquititas que son fundadas hace 10, 15, 20 años, que tienen 100, 200 miembros, 3, 4 pastores repartidos en un radio de unos pocos kilómetros. Esa es la excusa que utilizan para convencer a sus miembros de permanecer en el error. No, miren, hermanos, la iglesia siempre ha sido una iglesia de catacumbas, siempre ha sido una iglesia subterránea, una iglesia perseguida, un rebaño pequeño, como dijo el Señor Jesucristo, y te sacan ese texto, ¿no? No se preocupen, pequeño rebaño, porque manada pequeña, dice, porque a Dios le ha placido darles el reino. Entonces se toman de ese pasaje para decir, bueno, este rebaño pequeño va a ser siempre pequeño. No es así. No es así. No entienden que un bebé cuando nace es pequeño, pero crece, llega a la edad madura, se hace viejo, comienzan con los achaques, comienzan las arrugas, pero no deja de ser aquel mismo bebé, simplemente que pasó el tiempo. Ya no tiene las mismas habilidades que el bebé, ni que el joven de 20, ni que de 40, ni 30, 50. Ha envejecido, pero no ha cambiado su ADN. Sigue siendo esa misma persona, sigue siendo hija de ese mismo padre y de esa misma madre. Sigue siendo la iglesia de Dios. Por otro lado, el grano de mostaza, que es la comparación que pone el Señor Jesucristo, dice, ¿no es la más pequeña? ¿Acaso no fundo yo una iglesia de 12 apóstoles y unos 110 miembros adicionales aproximadamente, porque eran 120 en el cenáculo, allí en el día de Pentecostés? ¿Acaso no es la más pequeña de las semillas que se siembra? ¿Y esa semilla qué pasa? ¿Queda pequeña? ¿Queda chiquitita? ¿Queda siempre en la catacumba? ¿Queda siempre de forma subterránea? No, dice, crece y se hace la mayor de las hortalizas, la mayor de las religiones del mundo. Y así ha ocurrido con la Iglesia Católica. Allí, pequeña semilla, llegó a ser la religión más grande del mundo. Hoy, bueno, probablemente haya más musulmanes,
que cristianos, y mucho más si contamos a los cristianos que son fieles. Lo cierto es que el Señor Jesucristo mismo está derribando con sus palabras ese argumento de que no, siempre hay que ser esta clase de sectas chiquititas, iglesias chiquititas, porque si tu iglesia es muy grande, entonces ya es una mega iglesia, y mucho menos si es la iglesia católica, porque una iglesia que está en el mundo entero, así, una iglesia tan grande, no puede ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia subterránea. Seguramente habrán protestantes que saldrán a decir, pero yo no creo esto, yo no creo eso. Bueno, sí, porque cada protestante es un mundo entero, y como dijimos, como cada uno es papa de sí mismo, no se puede en un video explicar lo que todos creen. Pero bueno, estoy tratando de explicar lo que varios de los círculos protestantes piensan y opinan acerca de el por qué la iglesia de Cristo no puede ser la iglesia católica. Entonces, como la iglesia católica es grande, dicen no, ya por sí, entonces es la gran ramera. No puede ser la iglesia de Cristo. La iglesia oficial no puede ser tan grande. La iglesia de Cristo no puede ser tan grande. Jesucristo dijo que su iglesia se iba a hacer muy grande. Pero, y aquí viene la advertencia del Señor Jesucristo, no es que la iglesia se corrompa, no es que el árbol se pudra, no es que el árbol se muera, es que lamentablemente vendrán los falsos maestros y algunos de ellos harán su nido en la iglesia. Harán su nido. Y tendrán cultos en donde dentro o fuera de la iglesia católica enseñarán doctrinas perversas. No digo moralmente perversas, porque no todas las doctrinas de los herejes son perversos. Yo conozco grupos protestantes y asistía donde se trataba de procurar, por el conocimiento limitado que se tenía, procurar la santidad. Se hacía lo que se podía, pero como bien dice el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el peor momento de Israel, en el periodo de anarquía, le iba tan mal a Israel porque cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Dios se cuidó de que eso no ocurriera en la iglesia católica. Puso un pastor llamado Pedro, y de ese pastor colocó sus sucesores, para que por esa sucesión el primado, las llaves del reino y la responsabilidad de pastorear a la iglesia recayera principalmente sobre ese pastor, el pastor de la doctrina, el custodio del depósito de la fe. Volviendo al tema de la parábola, entonces, San Ignacio está tomando de esta parábola para decir: ustedes han logrado espantar a todos los herejes. No han permitido que los herejes hagan su nido. Harán nido sobre otras ramas tal vez, pero no hay. De hecho, ocurrió eso, ya vamos a ver en algún momento en otros pasajes de Apocalipsis capítulo 2, donde se encuentran justamente estos nidos de herejes en otras iglesias católicas del siglo I. Pero no quiero dejarles sin la prueba de lo que estamos diciendo, porque seguramente habrá estudiosos de la Biblia que podrán escucharme y dirán: bueno, sí, está bien, yo me acuerdo de que en Mateo capítulo 13 dice el Señor Jesucristo que las aves del cielo representan a los falsos maestros y los falsos profetas. Pero para quienes no lo sepan, se los voy a explicar. Y por esto ahora recurro al hecho que les mencionara hace unos minutitos, donde la parábola de la semilla de la mostaza no es la primera de las parábolas, sino que la primera de las parábolas de ese discurso donde el Señor da 7 parábolas, si no me falla la memoria, son 7 parábolas sobre el reino. La primera de esas parábolas habla de el sembrador que salió a sembrar, y habla de la semilla que cae en el camino. Y dice el Señor Jesucristo que vienen las aves del cielo y se arrebatan esa semilla sembrada. Dice así el Señor Jesucristo. Mateo 13:4. Y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Dice Mateo esa es la parábola. Dice: y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Y dice también
Mateo 13:19, donde el Señor Jesucristo explica este versículo que hemos mencionado, de 13:14, dice: a todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Ahora, ¿quién se robaba la semilla sembrada? Las aves del cielo. ¿Y quién dice el Señor Jesucristo que son las aves del cielo? El maligno o los ministros del maligno. ¿Y quién dice el Señor Jesucristo que son los que se hacen nidos? En una de las siguientes parábolas que el Señor dice: estas mismas aves del cielo. Son nidos de herejía en donde el maestro allí no es Cristo, sino el mismísimo maligno, el mismísimo Satanás. De manera que Cristo mismo nos está enseñando: tengamos cuidado con esos nidos de herejías, porque en esos nidos de herejías no enseña Dios, no enseña el diablo, pero no enseña Cristo, sino el diablo. Y no es casualidad. La Iglesia católica desde los primeros siglos enseñaba los sacramentos. Y los protestantes, que no quieren entender eso, al igual que esa semilla sembrada junto al camino, vienen los maestros del enemigo y le arrebatan la semilla. Y le arrebatan la semilla. Y no solamente se está refiriendo a los que no la creen, sino a los que la creen y la creen mal. A los que la creen y la creen mal. Y no la entienden. Y se resisten a la doctrina católica. Se resisten a la doctrina apostólica. Ahora bien, si el maestro llamó a esas aves del cielo ministros del diablo, o el diablo mismo, los que somos alumnos del maestro, no debemos cambiar el vocabulario. Si el maestro dijo: estos son discípulos de mi enemigo, nosotros no podemos decir que sean cristianos, ni discípulos de Dios, porque justamente se oponen a los discípulos de Dios. Esta es la enseñanza de San Ignacio. Es la enseñanza del Señor Jesucristo. Estos falsos maestros, estos pájaros del cielo, que no son enviados por Dios, sino falsos enviados, no por Dios, sino por el enemigo de Dios, entonces no deben ser escuchados. Y esto es lo que dice también San Ignacio en su carta a los Tralianos, capítulo 6, verso 4. A lo que sí os exhorto, pero no yo, sino la caridad de Jesucristo, es a que uséis solo del alimento cristiano y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Y aquí San Ignacio está haciendo referencia en esta carta a los Tralianos a otra de las parábolas de Mateo capítulo 13, porque aquí habla de la buena hierba y la mala hierba. Habla de el trigo, la buena hierba, y habla de la cizaña, la mala hierba. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Les propuso otra parábola, el mismo Señor Jesucristo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no vaya a ser que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio,
almacenadlo en mi granero. Y acá hay varios términos que debemos explicar para ver cómo se relacionan esto con la doctrina de la salvación, que la Iglesia Católica viene enseñando desde el siglo I. Dios es el que siembra, tal cual en la parábola del sembrador, el Hijo del Hombre salió a sembrar. Acá también, un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero en esta ocasión esta parábola no está haciendo hincapié en la cantidad de frutos que dan, si uno da 30, 100, 100 por uno, si se la lleva el enemigo, si el sol viene y quema la semilla porque no tenía profundidad. Bueno, es el mismo Dios que siembra la semilla, pero el objetivo de la parábola es diferente. Sin embargo, aquí menciona también a los herejes. Dice, mientras dormían los hombres, y aquí está el problema, mientras los católicos estamos dormidos, mientras no estamos despiertos predicando la palabra de Dios, mientras nos adormilamos en nuestra costumbre y en nuestra zona de seguridad, mientras la iglesia duerme, el enemigo trabaja. ¿Qué problema? Mientras los católicos nos dormimos, el enemigo sigue trabajando. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. No un amigo con intención de decir, bueno, me quiero hacer amigo tuyo, mis ministros también se van a llamar cristianos. No. Cristo dice, viene uno que es enemigo mío, enemigo de mi Padre. ¿Y qué hace? Siembra cizaña en el medio del trigo y se fue. ¿Y qué es esta mala hierba que siembra? San Ignacio dice, es la mala hierba, la cizaña, los herejes. Y la dejó ahí sembrada y empezaron a crecer. Y así tenías una capilla de una iglesia católica y un templo gnóstico. Y allí, a unas cuadras, un templo ebionita. Y allí, a otras cuadras más allá, tenías un templo donde se le daba culto a Simón el Mago, el primero de todos los herejes, el heresiarca primero, según los padres de la iglesia. Y así está, la iglesia católica, sembrada en el campo de Dios, y las semillas sembradas por el enemigo, haciéndose pasar por trigo, sin ser trigo, haciéndose llamar cristianos, sin ser cristianos. Porque quien es enemigo de los sacramentos de Dios, es enemigo de Dios. Y le preguntaron a Dios, ¿quién hizo esto? Nuestro enemigo. Bueno, hoy, lamentablemente, con el falso ecumenismo, ya no le llaman enemigo. Ahora le dicen amigo, vamos, hagámonos amigos del Islam, hagámonos amigos de los judaizantes, amigos de los protestantes, hagámonos amigos de aquí, amigos de allá. Cristo dijo, no, son enemigos, no los sembró Dios Padre. Eso es lo que enseña también San Ignacio, como hemos dicho en el video anterior. No son los herejes, no son plantación del Padre. ¿Y qué está profetizando Cristo? ¿Que van a dejar de existir? ¿Que va a triunfar? ¿La Iglesia Católica va a aplastar a todas las herejías? No, dice que va a luchar contra todas las herejías, pero las herejías van a perdurar hasta el tiempo del fin. Dice, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y acá la siega es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El destino de los herejes, ser quemados. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero, es decir, guárdenlo en el cielo. En dos sentidos se interpretaba esta parábola en la iglesia primitiva. Cuando lo miraban de cara a los herejes,
aplicaban claramente, como lo estoy diciendo yo en este video, esta parábola a los grupos heréticos de aquella época y a los grupos heréticos que ha habido siempre. Recuerden, la mala hierba, la cizaña, siempre ha habido desde el siglo I hasta el día que regrese Cristo. Y los padres de la iglesia lo utilizaban en este sentido con muchísima frecuencia. Pero también los padres de la iglesia la solían utilizar para hacer referencia a los herejes que estaban dentro de la iglesia católica, a los que abiertamente predicaban sus doctrinas, pero todavía no se habían ido o no habían sido expulsados por algún concilio, porque recordemos que muchas veces tardaban décadas en expulsarse a las herejías de la iglesia católica. Décadas, hasta que venía un concilio y le ponía punto final a la discusión. Entonces, bajo esta interpretación de los que están adentro, serían los fieles a la doctrina y los fieles en conducta. Serían el trigo, y la cizaña también serían aquellos herejes o de mala conducta que están dentro de la iglesia católica. Pero también dice algo más. Le llama el alimento cristiano. Y el alimento cristiano es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no en el sentido de leer la Biblia, el libro escrito, sino la palabra de Dios en el sentido de la predicación de los apóstoles y sus sucesores. Y saben, hay algo que es muy importante para entender esta parábola del Señor Jesucristo, y es que la rama del trigo y la rama de la cizaña son muy parecidos. No se pueden distinguir. No se pueden distinguir. ¿Cuándo llegas a distinguirlo? Cuando llega el tiempo de mostrar el fruto. Porque ahí es en donde el trigo muestra la espiga de trigo y la cizaña se queda en el palito sin el trigo. Se parece, pero no es. Esa es la triste realidad de las denominaciones que por el mundo se parecen al cristianismo, pero no son. No está allí el fruto de los sacramentos. No está allí el fruto de la doctrina de Cristo. No está allí la administración de los que son sucesores apostólicos. Es simplemente el palito, pero palito sin fruto. Palito sin fruto. Cizaña, mala hierba. Y dice San Ignacio, coman solamente el alimento cristiano y absténganse de la mala hierba. Absténganse de la mala hierba. Y aquí tal vez está mezclando un poco el concepto de la mala hierba con el tema de también cada creyente como una oveja de Cristo. ¿De qué se alimenta una oveja? Permítanme compararlos con otra parábola del Señor Jesucristo, allí en Mateo 25, las ovejas y las cabras. Algún día seguramente haremos un video específicamente sobre eso, pero las ovejas solamente comen el pasto que les da el pastor. Solamente comen del pasto que les da el pastor. Y por eso es que tienen que ser llevadas a lugares específicos, porque si no las ovejas no comen y se mueren. Las cabras comen todo. Dales cartón, comen cartón. Dales leche, toman leche. Dales yogur, toman yogur. Dales lo que quieras. Y las cabras comen eso. Obviamente, dentro de ciertos límites. Pero la cabra come de todo. Mientras que la oveja come el pasto que le da el pastor. San Ignacio les está diciendo a las ovejas de la iglesia de Éfeso, ustedes coman, perdón, a las iglesias de la iglesia de Trales, porque hemos citado un pasaje de los tralianos, les dice, ustedes coman el alimento de Dios, el alimento que les da el obispo. No coman de la mala hierba que les dan los falsos maestros, los herejes. Trasladado al tiempo de hoy, no coman de la doctrina protestante. No escuches videos protestantes. No escuches música protestante. La más nociva de todas las doctrinas contra las que luchó la Iglesia Católica fue el arrianismo. Y su gran arma era la música. Los arrianos organizaban coros antitrinitarios para ir y organizar cantatas en los diferentes pueblos y explicar con su doctrina, con su música herética, las doctrinas heréticas.
Y así ganaron a troche y moche a miles, por no decir cientos de miles de católicos, y los arrastraron hacia la muerte. Los arrastraron hacia la muerte espiritual. Nada que tenga la forma de la mala hierba debe ser ingerido por un católico. Nada de música protestante. Nada de doctrinas protestantes, sea de forma escrita en libros, o sea de forma oral en videos, o nada de escuchar radios de protestantes. Y no, pero hablan de Dios y habla bonito. Nada. Absténganse de la mala hierba. No lo dice Leonardo. Lo dice un discípulo de 3 apóstoles. El apóstol San Juan, San Pedro y San Pablo. Lo dice San Ignacio. Lo dicen todos los concilios de la Iglesia Católica. Absténganse de la mala hierba. Absténganse de la mala hierba. Repasamos. San Ignacio ha mencionado a los herejes como aquellas aves de los cielos que vienen y hacen nidos en la iglesia para enseñar herejías. San Ignacio ha comparado a la iglesia con un campo, con buenas hierbas y mala hierba, recordándonos las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre el trigo y la cizaña. Y San Ignacio habla de que debemos abstenernos de las malas hierbas, no alimentarnos de las malas hierbas, de las herejías. Dice también aquí el pasaje: es más, puesto caso que Jesucristo os habla en verdad, a nadie más tenéis interés en escuchar. Jesucristo os habla en verdad, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que Jesucristo hable la verdad, sino que cuando escuchan al obispo, Jesucristo os habla en verdad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en consecuencia, a nadie más tienen interés en escuchar. Y nuevamente San Ignacio aquí está enseñando la doctrina de la sucesión apostólica y no sola Biblia, no sola Escritura. Dices, porque San Ignacio no los está diciendo ustedes solamente escuchen lo que dice la Biblia. No les manda a leer la Biblia y solamente hagan lo que ustedes entiendan de la Biblia. Dice, ustedes deben escuchar al obispo católico, porque el obispo católico es el que en realidad les está hablando es el Señor Jesucristo. Cuando los obispos católicos enseñan el depósito de la fe, está hablando Cristo por medio de ese obispo. ¿Sí? No digo palabra inspirada, palabra infalible, ¿sí? Pero está hablando las palabras de Cristo y es mandato de los apóstoles y mandato de Cristo mismo recibir y escuchar la enseñanza de ese obispo, de ese sacerdote, como si fuera el mismo Cristo que nos está enseñando. No hay lugar en la doctrina de San Ignacio para decir que la división es buena, o que hay que escuchar a todas las doctrinas, porque todos los que nos hablen de Dios algo nos van a enseñar, como tristemente dicen algunos obispos hoy en la Iglesia Católica, que están abandonando la doctrina tradicional de la Iglesia y dicen, bueno, la Iglesia aprende y se nutre de las otras religiones. ¿Qué? ¿En serio? Jesucristo nos advirtió que las demás religiones no son más que aves del cielo, que hacen nidos, que son cizaña. Los discípulos de los apóstoles y los apóstoles nos enseñaron que son herejías destructoras. Y ahora estos sacerdotes, estos obispos que quieren favorecer el ecumenismo para formar una única iglesia mundial compuesta de cristianos y no cristianos, para llevarla a los pies del anticristo, ahora nos vienen a decir que la iglesia aprende de los herejes. ¿Y qué va a aprender de los herejes? ¿La verdad o las herejías? Esa es la razón por la que Cristo nos sigue diciendo y recordando la enseñanza de Apocalipsis 2:2.
Dice, has hallado falsos apóstoles, falsos enviados a estas personas que predican doctrinas ajenas a la doctrina apostólica. Y los has hallado mentirosos. Y así la iglesia debe discernir entre quiénes son los verdaderos enviados y los falsos enviados. Los verdaderos sucesores que tienen la verdadera doctrina tradicional de la iglesia católica versus los usurpadores de la doctrina católica bajo la cubierta de la herejía modernista. Para quienes estudian y saben cuál es la herejía modernista, les recuerdo que en los tiempos en los que Jesucristo hizo su primera aparición, una herejía muy parecida al modernismo estaba afectando al pueblo de Israel. Mientras que los fariseos eran la rama tradicional de la doctrina judía, los saduceos eran los modernistas de su época. Y en los días en los que Cristo regresó, había un sumo sacerdote y un sumo sacerdote emérito. En los días de hoy hay un papa emérito, una rama católica enseñando el tradicionalismo y otra rama católica enseñando el modernismo. Y quienes gobiernan a la iglesia son los modernistas. En Israel, los que gobernaban a Israel eran los modernistas de aquella época. Los que no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, solamente creían en un canon corto, porque hasta en eso se parecen a los protestantes, en un canon corto porque solamente creían en la Torá, los 5 libros de Moisés, no aceptaban a los profetas ni los salmos. Muchas coincidencias, hay muchas más coincidencias respecto de la primera venida de Cristo con el escenario que está viviendo hoy la iglesia. Por citar solamente otra, la matanza de niños inocentes, que precedió a la muerte de Jesucristo. Unos años antes, y que unos años después vino la destrucción. Hoy con el tema del aborto tenemos un elemento más de coincidencia entre los días de la primera venida de Cristo y lo que son los días ya casi evidentes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A distinguir, hermanos, a discernir a los verdaderos de los falsos, el trigo de la cizaña. Las capillas católicas en donde anida un mensajero de Dios, de las capillas católicas en donde anida algún pájaro que no ha enviado Dios. Dice San Ignacio en esta misma carta de los Efesios, capítulo 8, verso 1, y con esto termino. Porque como sea cierto que ninguna herejía que pudiera atormentaros tenga asiento entre vosotros. El mismo San Ignacio está recalcando de otra manera que los herejes no han logrado hacer pie en esa iglesia concreta. Sí lo hicieron en otras. Atentos, hermanos. Atentos. Porque hay obispos fieles en la Iglesia Católica y obispos que no son fieles a la doctrina apostólica. Atentos. Tenemos que saber discernir cuál es la doctrina apostólica, cuál es el depósito de la fe, y seguir a aquellos obispos que tienen la doctrina apostólica y alejarnos de las capillas donde hay nidos de herejía. Tristemente, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Bueno, dejamos aquí este video. Espero les haya gustado, espero les pueda ser de edificación, les sirva como una bendición para sus vidas. No se olviden de dejar sus comentarios a favor o en contra, siempre con respeto, porque los comentarios que son agresivos para con la iglesia no duran mucho. Así que gracias a Dios que nos concede un día más para predicar el Evangelio. Un día más para advertir a la iglesia acerca de la doctrina apostólica y el depósito de la fe.
Dios nos guarde, por favor, comparte el video, dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica. Amén.